Ángel, buenos días. Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. La verdad es que levanta hoy uno una piedra y salen 20 temas a los cuales prestarle atención. Vaya que sí. Así es. Pero vamos a ir a tratar los que se queden en el tintero, diría el clásico, los desahogaré en los próximos días. Pero va uno primero. Una de las características o de las conductas que caracteriza a no pocos elementos de la T4, yo prefiero decir transformación de cuarta en vez de cuarta transformación, es la hipocresía. ¿Recuerdas tú aquella lucha que dieron algunos miembros dilectos de la T4 en contra del Gran Premio de México? ¿Te acuerdas? Empezando por la jefa de gobierno, la científica Sheinbaum, y un número importante de eso, que los pobres y que ese dinero para acá. Era aquello cuando menos ridículo verlos moverse en los pits y en ese olor a gasolina de alto octanaje y buscando la foto y presumiendo. Desde la misma jefa de gobierno hasta el inefable Atolini, entre otros. Incluso tengo entendido, vamos a dejarlo de esa manera, incluso el hijo menor del presidente también estuvo ahí en primera fila. Lo cual no es malo. O sea, él es un jovencito, pero en los otros adultos, criticando algo como es, pero con fiereza, y luego, bueno, la científica Sheinbaum entrevistando el jueves al Checo Pérez y feliz de la vida. Yo creo que una gobernación con esa característica difícilmente puede llevar la nave a buen puerto, Pascal. Pero bueno, vayamos a otras cosas. El presidente de la República ha hecho una visita a grupos originarios, se llaman, ¿no? Grupos indígenas de Sonora. De manera destacada, los guarijíos que están asentados en una parte cerca de Álamos, ahí en San Bernardo sería el pueblo más cercano, pero tienen un espacio geográfico que vale la pena considerar. Y que llega hasta Chihuahua. Así es, prácticamente así es. Ahí hay un problema que tiene varios años, Pascal, de una presa. Y hay dos grupos perfectamente definidos, lo que llaman ellos los preseros, son los que apoyan la presa, y otro grupo no menor que se opone en razón de su visión, de su cosmogonía, vamos a decirlo, porque la presa, como tú bien sabes, se genera un vaso que capta el agua y destruye lo que hay ahí. No puedes sembrar, no puedes hacer nada porque es agua, es un estanque, es un reservorio, dicen algunos. Entonces hay una fuerte oposición y cosa curiosa, los opositores a la presa no les fue permitido acercarse a donde estaba el presidente. Hay ahí pues un conflicto que si se maneja mal puede llegar a consecuencias graves de violencia. Bueno, después fue a la parte de Potam, uno de los 8 pueblos yaquis, y vale la pena señalar una frase, una expresión del presidente cuando dice, como en los años 70, pero mejor. Y creo que esto lo dijo con los seris en Quino Viejo. Y ahí se dio un traspié oral de nuestra gobernadora. En la lengua seri, esta tribu, este grupo se identifica como Comcaac. Ese es Comcaac. Hay una contracción ahí de la sílaba K y luego AC. Comcaac es la expresión correcta. Pero nuestra gobernadora, que no es muy ducha en esa cosa del habla, dijo, ya está este grupo con caca. En ese momento, bueno, pues dicen, ¿qué está pasando? Ya después ofreció una disculpa, pero cuando, y esto se ha repetido en otros actos, cuando uno no puede pronunciar correctamente cómo se identifica de acuerdo a ellos mismos, a su voluntad, una etnia, más vale mejor ni meterse, ¿no? Porque esto que sucedió ahí fue lamentable. No obstante, dio una disculpa por Twitter,
Pero ahí queda para la anécdota. Pero lo peligroso, Pascal, es cuando dice el presidente, esto va a ser como en los años 70, pero mejor. Si hay un sexenio, Pascal, después del de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, donde más dispendio y derroche ha habido para tratar de cambiar la situación de millones de ejidatarios y de millones de indígenas, es el sexenio de Echeverría. Aquellos que están interesados o que son estudiosos del proceso de llevar crédito al campo y apoyar proyectos de inversión, recordarán aquella expresión de aquella institución que era el FONAFE, Fondo Nacional de Fomento Ejidal, que las malas lenguas ante los resultados obtenidos llamaban el TRONAFE. Era tirar el dinero miserablemente a lo largo y ancho de la geografía del país. Como tantas veces ha ocurrido. Así es. Sonora, por ejemplo, y los yaquis han recibido desde 1936, cuando era presidente Lázaro Cárdenas, créditos 1000, Pascal, centrales de maquinaria, pie de cría de ganado bovino, todo ha sido desperdiciado, han hecho un dispendio de recursos criminal y la banca oficial, en aquel entonces el Banco Nacional de Crédito Ejidal, mejor conocido como el Bandidal y luego el sistema Banrural, condonación tras condonación de carteras vencidas. Por desgracia, los yaquis, una etnia que tiene casi 500,000 de hectáreas, Pascal, de su territorio, perfectamente definido, tienen costa, tienen terreno de agostadero de excelente calidad, tienen aproximadamente 23,000 hectáreas de riego, las cuales casi en su totalidad están rentadas a agricultores del Valle del Yaqui. Campea el alcoholismo sin control, la drogadicción, y esto ha generado un fenómeno lamentable, Pascal. La expulsión de los más educados, de los que llegan a secundaria, preparatoria, y se han estado yendo a trabajar a Guaymas Empalme, en un complejo de industria maquiladora que hay ahí. ¿Por qué? Porque todos estos vicios del alcoholismo, etcétera, y una serie de prácticas de acuerdo a sus tradiciones casi salvajes, cavernarias, choca con las nuevas generaciones que tienen más educación y han probado vivir en la modernidad, vamos a decir, de la ley que nos arropa a todos. Es inconcebible para alguien que ha terminado la preparatoria o tiene una profesión, de repente que por alguna falta que los ancianos determinan, lo amarran en un tronco y se pasa 3, 4 días ahí amarrado. Cosas de esas. Sin embargo, son las tradiciones. De tal manera, pues, que llegar a plantear para algunas etnias, porque no fueron todas, hay que decir que no estuvieron los pápagos, los pimas, algunos, Sonora tiene un grupo pequeño de apaches todavía, luego está la Pimería Alta, etcétera, pero decir que va a ser lo mismo que en los 70, Pascal, eso habla de un peligro en términos presupuestales. Las etnias en Sonora, quizá esto les parezca exageración a algunos, pero son las que de alguna manera están incorporados a la modernidad agrícola, por ejemplo. Como no hay siembra de temporal, sino es puro riego, pues eso da por resultado que tengan un nivel de vida dentro de la situación un poco mejor. Bueno, tienen carreteras, etcétera, pero hay las ambiciones entre ellos mismos, Pascal, da lugar a este tipo de cosas. Los yaquis tienen 8 pueblos, son los 8 pueblos que están en la margen derecha del río Yaqui, pero hay 12 gobernadores. Es decir, la ambición en ciertos, por ejemplo en Bicam hay un gobernador del caserío que está en la carretera y luego hay otro gobernador para lo que es el Bicam pueblo que está adentro con unos 4 o 5 kilómetros. Potam tiene 2 y Torim tiene 2, es decir, la ambición, ¿por qué? Porque en un determinado momento eso te permite hacer negocios, por ejemplo, cortar madera, o sea, pastorear o usar los agostaderos, entonces le das un dinero al gobernador, etcétera. Es una corrupción casi incontrolable, Pascal. De tal manera que llegar con el mismo discurso echeverrillista de darles dinero, eso no va a funcionar como no ha funcionado una y otra vez desde que Lázaro Cárdenas establece una especie de
armisticio, vamos a decir, con los yaquis. Recuerdo, para terminar, Pascal, que fue tal esa demagogia del presidente Echeverría que el año de su toma de posesión en 1976, la Nochebuena, la pasa con los yaquis ahí en un pueblo, uno de los 8 pueblos que es Pota, ahí. Y les entregó 10,000 cabezas de ganado, centrales de maquinaria, créditos, y todo eso fue desperdiciado, como sucedió también en muchas otras etnias del país. De tal manera que México, que hoy es una economía abierta en comparación con aquella que era una economía cerrada, México hoy no tiene el partido casi único que tenía hace 50 años, en 1970, bueno, el año próximo será ya 50 años, de tal manera pues que plantear las cosas como en los años 70, que fue la política de Echeverría de llevar y tirar dinero, lo único que habrá para las etnias será más desperdicio, más dispendio y más divisiones entre ellos. ¿Por qué? Porque el dinero que se les ha dado, Pascal, no ha ido aparejado con una cierta obligación de modificar el uso o la aplicación de esos recursos, sino es en realidad una forma de soborno. Creo yo que eso es lo que vamos a ver en los próximos años si efectivamente se cumple ese planteamiento del presidente cuando dice lo mismo que en los 70, no más que mejor. Ángel Verdugo, gracias. Nos hablamos mañana porque ustedes no van a estar en cabina. Pero nos vemos allá en... Fíjate que lo que pasa es que, bueno, voy a ver si voy, porque es que la chuleta hay que perseguirla. Bueno, pues, ¿no? Pero de bueno, todas Ángel, maneras, si no nos escucharemos, no hay ningún problema. Pues, Gracias. Gracias.